Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en el encuentro número 237, hoy vamos a hablar de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Para hoy tenemos un audio de Milagro Sala que hemos obtenido en una reunión con el Comité Internacional por la Liberación de Milagro Sala, en la cual ella habla de los pueblos originarios y nos va a dar un buen puntapié para hablar un poquito de todo eso en la región, ¿no? ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, porque estas últimas semanas hubo bastante noticias no buenas sobre los pueblos originarios, ¿no? Sí. En varios países, no solo en la Argentina, en Brasil, en Colombia. Sí, lamentablemente es así. Nos gustaría tener mejores noticias, pero bueno, no las tenemos, lamentablemente. Bueno, vamos a empezar ahora con una noticia de terror. Pero viene de España esto, Osvaldo. Bueno. No, salimos un poco de Mercosur. Estamos en Iberoamérica. Salimos un poco del Mercosur, pero también tiene un poco que ver con lo que estábamos charlando en el programa anterior, de la derechización de la derecha y de la gente que se cree con derecho a poder decir lo que quiere, ¿no, Osvaldo? Entonces tenemos jueces acá que dicen que, por ejemplo, que la ley María da Peña, que es la ley que protege a las mujeres en Brasil, es una aberración porque la mujer tiene que estar en una situación de sumisión al hombre y no pasa nada. Y después tenemos otros jueces como, ¿te acordás? Creo que era el de Mendoza también, que ahora no es más juez, que también dijo otra barbaridad por el estilo. Y bueno, ahora le ha tocado a un médico en España, un ginecólogo del Hospital Reina Sofía en la ciudad de Murcia. ¿Y qué ha pasado, Osvaldo? Tenía como que hacerlo como una historia clínica y determinó como enfermedad, determinó que la homosexualidad es una enfermedad. Mira vos, le puso eso en el parte médico. Escuchémoslo a la joven, a Alba Aragón, que tiene 19 años y que ella es atleta, ¿no? Es arquera o guardameta, guardavalla, todo eso, ¿no, Osvaldo? Sí. Y dentro de la columna de enfermedad puso que era homosexual. Claro. Pero aparte, o sea, atrasando mínimo 31 años si nos atenemos solamente a la Organización Mundial de la Salud. Ya hay estudios mucho más antiguos, de mediados del siglo XX, que determinaban que no era que la homosexualidad no es una enfermedad. Mira, escuchémosla y después lo comentamos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale. Yo le comenté al doctor, al médico, que era homosexual porque pensaba que iba a ser una información relevante. La historia es tremenda. Esta chica de 19 años fue al ginecólogo en un hospital de Murcia y, como han oído, le comentó que era homosexual. La sorpresa llegó cuando ese médico redactó en el informe que la enfermedad que padecía ella era la homosexualidad. Alba acudió este lunes al ginecólogo a una consulta rutinaria. Fue ella misma la que le dijo al médico que era homosexual porque pensaba que iba a ser una información relevante. La consulta transcurrió con normalidad. Yo no leí el informe hasta que ya llegué a mi casa. Y ahí es cuando descubre que en el apartado de enfermedad actual aparecía la palabra homosexual. Es muy injusto, es un insulto. La llamaron del hospital para pedirle disculpas, diciendo que era un error al escribirlo. Pero que lo que se ha detectado con las primeras averiguaciones es que fue un error en el registro del apartado de la historia clínica. El error ha sido subsanado borrando el dato, pero Alba cree que ha ocurrido algo más que una equivocación. El médico ha recibido ya varias quejas del mismo tipo. Algunos no se conforman con una disculpa. Que le expedienten y desde luego le cambien de puesto o le despidan. Hace ya más de 30 años que la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Bueno, Osvaldo, lo primero que te diría que esta noticia no es tan actual, tiene un mes, es del día 4 de octubre, cuando ocurrió esto, pero eso no quita que tenga toda la actualidad, ¿no, Osvaldo? Porque es una práctica que es recurrente, ¿no te parece?
Sí, o sea, diríamos que es actual la noticia, pero que no es actualizado la idea del médico, ¿no? O sea, que retrasa bastante, porque aparentemente, según se escucha el audio, como que no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo, este médico ginecólogo, que determina que la homosexualidad es una enfermedad. O sea, realmente no deja de sorprenderse, y que uno a veces nos parece que las cosas que vienen de Europa o de España, de cualquier país europeo, parece que estuviesen como en un estadio de más avanzado, de más progresión que nosotros, y sin embargo tienen los mismos defectos que muchos médicos de acá supongo que podrían llegar a poner algo así, ¿no? Mira, Osvaldo, yo calculo que esta perplejidad que nosotros tenemos ante este hecho es fruto de los nuevos tiempos y de lo que tratamos en el programa anterior, de la derechización de la derecha, y lo que nosotros podríamos decir aquí en términos, digamos, latinoamericanos, la bolsonarización de la política, o pensando en Estados Unidos, ¿no? El trumpismo, ¿no? Y en Argentina el macrismo, que en realidad no se restringen a figuras políticas. Bolsonaro no creó el bolsonarismo, Macri no creó el macrismo y Trump no creó el trumpismo. Son emergentes de un estado de cosas que se viene cocinando desde hace por lo menos una década, con una derecha cada vez más desaforada, que va corriendo los pactos de lo que estaba antiguamente prescripto o por lo menos prohibido de decir, ¿no? De este tipo de cosas. No se podían decir que la homosexualidad era una enfermedad. Pero bueno, acá el bolsonarismo planteó la cura de los gays. Inclusive hubo una batalla muy fuerte, principalmente con el sector de las iglesias neopentecostales, en el seno de la Asociación Nacional de Psicoanálisis, que en este momento está representada por psicoanalistas de más laicos, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que tuvo una embestida muy, pero muy fuerte de un sector de los neopentecostales, de las iglesias neopentecostales, que tienen por su vez sus psicólogos y que tratan de hacer una especie de entrecruzamiento entre religión y psicoanálisis, y que entre las cosas plantean justamente la cura de los gays, por ejemplo, como si se tratase de una enfermedad. O sea, tiempos raros, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, acá, si bien el gobierno tiene una política que está contemplando las cuestiones de género que se están llevando adelante, entonces la crítica siempre es un poco más velada, no es tan abierta como veo que es en Brasil, o en este caso que se ve en España, o lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? También hay una discusión del mismo tipo. Pero acá se suele escuchar que hubo un político que se hago mal en decir qué dijo, y no recuerdo quién fue el que lo dijo. Podríamos reasignar mejor los ingresos o las partidas presupuestarias, sacando partidas, por ejemplo, que están a política de género, pasarlas a otro sector, ¿no? Que dicen como que estaban mal asignadas, que no tenía sentido que se dedique tanto a eso. O sea, pero siempre la crítica es mucho más velada, no es tan abierta. No sé qué va a pasar el año que viene o el otro, pero hoy por hoy todavía tienen cierto control. Cierto pudor, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Pudor, no. Concuerdo con vos, Osvaldo, y aparte también es una forma de conseguir votos. Por ejemplo, pienso en el oportunista de Lajes en Argentina, que él consigue notoriedad y fama creando falsas porque digo, las feministas no le llevan el apunte, no le dan bolillas, no digamos, lo ignoran, ¿no? Pero él siempre crea falsas polémicas con las feministas para, por ejemplo, bueno, sí, le dije tal cosa, no le dije tal cosa, o por ejemplo, no quiere responderme, no tiene miedo de polemizar conmigo, no, o sea, digamos que es también una forma de práctica, ¿no? Una forma de práctica y de conseguir votos. O, por ejemplo, también muchos de la gente que lo sigue a esta nueva derecha en Argentina, de Esper y de Milei, también son absolutamente misóginos por sobre todas las cosas, ¿no, Osvaldo? Entonces... Sí, se lo escucha varias veces hablar sobre hace 2 años atrás, o cada vez que tenía una charla, una cuestión de discusión de política económica, cuando la discusión era con una mujer, medio que la ninguneaba, como diciendo, no, tráiganme otro para discutir, porque no se puede con ella discutir. Era fuerte, ¿no? Ahora ya un poco más cuidado, pero sigue diciendo, sigue teniendo que decir zurdo de mierda, homosexual, negro, lo sigue usando dentro de su discurso, ¿no? Sí. Realmente estamos en unas épocas, digamos, bastante oscuras en cuanto a la razón.
Y eso se ve también no solamente en la política de género, sino también se ve en lo que fue mucho de las fake news y de las acciones, digamos, políticas de muchos mandatarios con relación a la pandemia del coronavirus, ¿no? Una pandemia y bueno, ¿qué te parece si después de la canción seguimos hablando de Bolsonaro, para hablar de Nueva Derecha, para no irnos tanto del tema, y de la... Para estar a la derecha de la derecha, si vamos a hablar de Bolsonaro, entonces. Claro, exactamente. Y de cómo la Comisión Parlamentaria de Investigación ha encontrado los delitos en el manejo de la pandemia. ¿Qué te parece? Bueno, vamos. Bueno, entonces para contrariar a la derecha, ¿qué te parece, Osvaldo, si lo escuchamos a Los Sultanes y Estoy saliendo con un chabón? ¿Qué te parece? Vamos. Estoy saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar, nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Él puso trampas a mi corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere y baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. En la farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés, un policía nos separó. Hoy me llamó a mi celular, se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Bueno, escuchábamos a Los Sultanes y el tema Estoy saliendo con un chabón, un tema antiguo, Osvaldo, ¿no? De los años 90. Sí, de los 90, o sea, cuando realmente se tomaba como con cierta sorna el tema, ¿no? Pero fue uno de los primeros temas que tenían esa visión y que fue un éxito aparte, ¿no? Que tenían temática LGTBI, pero explícitamente, porque implícitamente un tema que nosotros lo escuchábamos como una historia de amor, que era Puerto Poyenza, en realidad era una historia de amor sí, entre dos mujeres, y después, mucho tiempo después, se reveló eso, ¿no, Osvaldo? Sí, al principio por lo bajo se decía, si uno la escuchaba tampoco estaba bien seguro, pero después se dijo que era así y ya... Bueno, para eso, vamos a hablar del amigo Bolsonaro. ¿Qué te parece, Osvaldo? Seguimos sobre lo mismo, entonces vamos con Bolsonaro, a ver. Bueno, la Comisión del Senado... ¿Qué le pasó ahora? Aprobó el informe, después de varios meses de investigación, aprobó el informe final y lo imputaron, digamos, 9 delitos.
fue un trabajo muy, pero muy bien hecho por la comisión del Senado, ¿no? Salió aprobado por 7 votos contra 4, porque 4 senadores eran absolutamente bolsonaristas, y te digo la verdad, pasaron vergüenza porque querían ensuciar la cancha todo el tiempo. O sea, lo único que querían era empantanar las discusiones, traían argumentos absurdos, provocaban. Muchas veces se metió inclusive uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, que es senador, a provocar para tratar de interrumpir las declaraciones de los testigos. O sea, fue realmente un trabajo muy arduo de esta comisión del Senado, porque trabajaron seriamente y descubrieron mucho más de lo que ellos creían que iban a descubrir, ¿no? Imputaron a Jair Bolsonaro, como dijimos, por 9 delitos, otras 76 personas, los 3 hijos de Bolsonaro por estar componiendo ¿cómo te podría decir? Se le llama el Ministerio del Odio, que es un grupo de fake news con las redes sociales que maneja principalmente el hijo Carlos, que es el concejal por la ciudad de Río de Janeiro, y otros empresarios también, no solamente él. Y que se han dedicado durante toda la pandemia a dar información falsa, a hablar principalmente del tratamiento precoz con la cloroquina y con otros medicamentos, a decir que primero hasta negaron la existencia del coronavirus, ¿viste? A decir que no había que quedarse en casa, que iba a quebrar la economía, que la economía mataba más que el coronavirus. Bueno, fue una campaña terrorífica en contra del barbijo. No usar barbijo, yo te quería decir que era muy fuerte porque se lo veía al presidente Bolsonaro hablar sin el barbijo. Tuvo otro homofóbico, ¿no? Que era medio de maricones, usar barbijo. ¿Puede ser el hijo que haya dicho algo así? No, esa fue la última de la semana pasada, que Bolsonaro el día jueves 21, viste, como todos los jueves él hace su live, su encuentro, digamos, por las redes sociales con los electores, y dijo que la vacuna contra el coronavirus podía tener incidencia en el HIV. Con lo cual, bueno, le censuraron las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Y bueno, está respondiendo por eso ante el Supremo Tribunal Federal, ante la Cámara de Diputados, que le iniciaron una especie de juicio político también por eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, bueno, no se puede esto, ¿no? Vale, ¿cómo decir una barbaridad de esa? Que la vacuna estaba relacionada con el HIV. Sí, no, pero también creo que de todas maneras pasa algo que pasó acá en la Argentina, que a veces no se había entendido. Ataque que había tenido Macri contra la fiscal apenas asume la presidencia, Gil Carbó, y después viendo lo que pasó en el gobierno de Macri sobre cómo fue el Ministerio Público de Acusación, cómo funcionó, y que acá el fiscal general Aras es un aliado del presidente, por lo cual yo los comentarios que leía es que estas acusaciones, estando el fiscal pro bolsonarista, no creo que avancen mucho. Eso es lo que se decía acá. No sé si será lo mismo que se dice en Brasil, Ramiro. Mira, ahora vamos a analizar los hechos que le imputan, pero ya que nos metimos cómo va a seguir esto, el primer paso es, digamos, la resolución, el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación. Esto se eleva al Supremo Tribunal Federal y se le corre traslado a Aras, que como decís vos es el fiscal general de la Nación, que ya lo recibió el jueves y dijo que había muchas cosas para investigar. Entonces el fiscal puede investigar, pero si no investiga el fiscal, se le puede pedir al STF que investigue. Y si el STF, el Supremo Tribunal Federal, ve que hay delitos, hace la investigación. Ahí después pasa a la última de las instancias, que es el permiso, digamos, al Congreso para que se condene a Jair Bolsonaro, que para eso tiene que ser por las 2/3 partes, con lo cual Bolsonaro tiene una gran parte del Congreso medio que comprado. Entonces ahí también es el segundo escollo que va a haber, porque además hay que tener, digamos, la mayoría en el Congreso. Pero de cualquier manera es un desgaste político muy, pero muy grande, y esto no significa que muchas de las cosas de este informe no tengan otras vías. Por ejemplo, el Tribunal Internacional Penal por delitos contra la humanidad, por ejemplo, como se había planteado, ¿viste? De todas maneras, o sea, yo escuché un poco la defensa que él hizo y se quejó de lo que esto trascendió en el exterior y la imagen del presidente de Brasil en el exterior. No dijo que no sean ciertos los delitos.
Me hace acordar mucho lo que decía a la defensa de Macri, ¿no, Osvaldo? Claro, no sé si es cierto o no, pero qué mal quedamos ante el exterior. No van a venir los turistas, no van a venir las inversiones. ¿Sabes qué me hace acordar ahora, Osvaldo? Que justamente estoy mirando también un poco la serie Maradona, que la recomiendo, no tanto por el fútbol, y sí porque los primeros capítulos por lo menos son una postal de época, en realidad. Sí. Lo que decía la dictadura, ¿te acordás? La campaña anti-Argentina, no viene la inversiones. Una campaña anti-Argentina, bueno, eso, claro, o sea, los argentinos somos derechos humanos, todas esas cosas, pero lo cómico de esto es que no lo veo que digan que no es delito, que no es cierto lo que dicen o que dicen. Nada. Dicen, no, pero esto quedamos mal en el exterior. O sea, realmente. Es verdad, tenés toda la razón, Osvaldo. Es muy, pero muy mala esta defensa que hace, ¿no? De todas maneras, Ramiro, de escucharte a vos, o sea, es más o menos que una situación muy complicada que puede avanzar, ¿no? Porque tiene tanto el fiscal como las 2/3 partes del Parlamento, es medio complicado reunirla, ¿no? Y sí, porque digamos que él tiene comprado, Osvaldo, la Cámara de Diputados a través de un fondo oscuro porque no está claro, no está declarado, un fondo, digamos, que le dan al presidente de la Cámara de Diputados. Señor Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. Para que él los distribuya a gusto y piacere, y son 11.000 millones de reales, o sea, aproximadamente ponerle unos casi 2.000 millones de dólares por año, que no tiene que rendirle cuentas. Normalmente se usan para hacer obras de los diputados en los diferentes distritos de donde ellos son elegidos, donde tienen la base electoral. Pero es una de las cosas más oscuras que hay. Estamos hablando de muchísimo dinero y con eso, digamos, él consigue que no le hagan el juicio político. Bolsonaro tiene más de 100 pedidos de juicio político que están encajonados en la Cámara de Diputados porque el presidente no los pone en pauta, ¿viste? ¿A cambio de qué? De este fondo que él distribuye a gusto y piacere, que es una forma, digamos, de base muy pero muy fuerte. O sea, es muy difícil que le vayan a hacer un juicio político, pero el desgaste fue bastante grande, Osvaldo. ¿Hubo discusión en la prensa brasileña o fue también medio tapado? Bueno, eso es que es interesante y tiene que ver un poco con lo que nosotros estábamos hablando antes del bolsonarismo. Hubo difusión, pero no tuvo el impacto que se esperaba. Por ahí se publicaba más entre los grupos progresistas y de izquierda, a pesar de que la Globo hacía prácticamente una cobertura diaria muy pero muy importante, pero los grupos que no se quieran informar, que son un gran sector de la sociedad, no se informan, Osvaldo. Entonces es medio complicado. Acá se han descubierto, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, prácticas sistemáticas de experimentar con personas, con este tratamiento precoz, con gente que no se sabía, por ejemplo, que la gente no sabía que tenía coronavirus y ya les daban así preventivamente, viste, estos remedios que no tenían eficacia, a través de un plano social, de una obra social, de la Prevenseñor, ¿no? De un seguro médico, acá en la ciudad de San Pablo, que fue justamente los que más tuvieron muertes proporcionalmente, ¿no? 40% de las personas adultas que estaban en ese servicio de salud fallecieron. Exactamente, fallecieron. Cambiaron inclusive los certificados de función para decir que no tenían coronavirus. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, también charlatanismo, lo imputaron por charlatanismo, por estar justamente diagnosticando medicina que no existía. ¿Te acordás que andaba con la cajita de la cloroquina a todos lados? Sí, vendía, le ofrecía eso, que dijo inclusive cuando él se enfermó, sacó la cajita, dijo que con eso ya estaba salvo, algo así me parece, ¿no? Sí. Bueno, crimen de responsabilidad, lógicamente, porque no obró como un presidente que se esperaba que debiera hacerlo, porque defendió la inmunidad de rebaño sin vacuna, por ejemplo, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, prevaricato en el fraude, porque querían comprar una vacuna de la India, la Covaxin, y quedarse que nada más y nada menos que con $1 por cada vacuna, ¿viste? O sea que no es una pequeña cosa, estamos hablando de millones de vacunas. Sí, 10 millones de vacunas son 10 millones de dólares, ¿no? Y estamos hablando de 200 millones de vacunas, ¿viste? Sí, sería una cifra importante. Claro. ¿Falsificación de documentos? ¿Qué documento dice que había? Bueno, acá se falsificaron varios documentos porque cuando trataron de tapar todo esto de la tentativa de la compra, porque no se compró porque salió a la luz, justo cuando comenzó la Comisión Parlamentaria de Investigación, se estaba finalizando la compra, le presentaron a la comisión otros documentos que eran truchos. Los hicieron después, bien. porque no los habían hecho.
también justamente, como habías dicho vos, delito contra la norma sanitaria porque no usaba el barbijo y porque él mismo provocaba aglomeraciones cuando todas las municipalidades y los gobiernos de los estados estaban creando leyes que exigían el aislamiento social, ¿viste? Y este andaba juntándose con todo el mundo. Sí. Completito, ¿no, Osvaldo? Completito. Sí, lo que nos tiene acostumbrados siempre a Bolsonaro. Siempre nos da tema, la verdad que... Bueno, ¿qué te parece si escuchamos otra canción? Vamos, ya que vamos a escuchar, Ramiro. Y mira, como Charly García cumplió 70 años, escuchemos a Charly García, ¿qué te parece? ¿Vamos con Los Dinosaurios? Vamos. Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Estás escuchando Café Mercosur. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Bueno, escuchábamos a Charly García y el tema Los Dinosaurios. Y hablando de dinosaurios o de otros bichos así prehistóricos, tuvimos en Dolores a un dinosaurio declarando, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, un dinosaurio y después la prole de los dinosaurios también que estuvieron presentes, ¿no? Viste que no son tantos los que quedaron. Estamos hablando del dinosaurio Mauricio Macri, ¿no, Osvaldo? A él tuvo que declarar frente al juez por la acusación de haber espiado a los familiares de las víctimas del submarino, ¿no? Que se hundió en el mar argentino. El submarino Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017.
Fallecieron 38 tripulantes y 6 buzos tácticos que estaban a bordo. Y bueno, el juez lo citó, primero que sí, que lo citó en 3 oportunidades, que iba a ir, que no iba a ir, que estaba fuera del país, que lo habían contratado para dar clases en una universidad, pobres alumnos. Bueno, al final fue esta semana y aparte le armaron como un acto, ¿no? O sea, y había un título de crónica que era muy divertido, porque fue un día de mucho calor, o sea, 32 grados, 30 personas había en ese remedio de acto que quisieron hacer para esta citación. Una payasada. No critico que la gente quiera reunirse en apoyo de algo, ¿no? No me parece mal, no ni me parece que tendría que ser prohibido ni nada de eso, pero uno leía el título de, por ejemplo, si bien Crónica decía 32 grados, 30 personas, una nota de La Nación decía ante una multitud. No había ninguna foto, nada, por supuesto, ¿no? Claro. Ni siquiera los propios de su partido fueron. Interesante eso que decís, Osvaldo, de que él le habla a la multitud según La Nación y no había nadie. Me hace acordar a la foto que se sacó acá cuando vino la primera vez a hablar con Temer, que él recién había asumido como presidente, fue en enero. ¿Te acordás, Osvaldo? Y él también sí. Saluda a la multitud, y la multitud había 2 militares de la custodia, nada más, no había nadie. Y él saluda como si estuviera saludando a la multitud. Claro, quien le toma la foto de frente lo ve a Macri saludando, pero quien le toma la foto de atrás ve que atrás no hay nadie. Aparte, ya se olvidó la gente, pero los actos que se hicieron durante los primeros tiempos de ese gobierno, cuando se hacían actos públicos, no podía acceder la gente. Eran actos que se hacían con algunos invitados elegidos y compañeros de militancia. Y en este caso también. Yo calculo que quiso emular lo que pasó cuando a Cristina la llaman a declarar la primera vez, allá en el 2016, y que fue realmente una multitud de casi 300.000 personas, por lo menos 200.000 personas como mínimo. Pero esa multitud fue también autoconvocada, pero bueno, supongamos que haya sido movilizada, no hay nada contra la movilización, pero se hizo a posteriori de la declaración. Aquí Macri hace eso y después va a declarar y no declara, porque dice que él tiene secretos de Estado para revelar, lo cual es una mentira, una chicana, y si llega a ser verdad, entonces, fíjate que en ningún momento él dice que no hubo espionaje, sino que ese espionaje se dio por motivos de seguridad, o sea que tendría que relevarlo de la confidencialidad, lo cual tiene que hacerlo Alberto Fernández, que ya lo hizo, por eso que el juez Baba lo llamó a declarar nuevamente el día miércoles. Pero de alguna manera eso está convalidando, está dejando implícitamente la idea de que hubo espionaje a los familiares. No niega el hecho, sino que dice que envuelve secretos de Estado, ¿no, Osvaldo? La línea defensiva de Lanús, su abogado defensor, es esa, que en realidad reconocen que hubo espionaje, pero que no lo ordenó él. Claro, esa es la otra. Esa es la línea defensiva, o sea, no dicen que no pasó el hecho. Lo que pasa es que yo creo que implícitamente ahora, Osvaldo, él reconoce que hubo y que él participó, por eso que no puede declarar porque hay secretos de Estado. O sea, ahora cuando vaya a declarar... Sí, pero no declaró. Él puede ser que declare, también dice que va a declarar que él no sabe nada. Ah, bueno, entonces ¿por qué no lo dijo antes? Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? No, por supuesto. Por eso estamos todos esperando qué va a pasar el miércoles delante de 45 personas, 50 que puedan juntar. Porque implícitamente cuando él dice eso, dice que hubo espionaje y que claro. Ahora si después dice, bueno, yo no sabía nada, pero entonces ¿cómo? Si la semana pasada usted me dijo que había secreto de Estado y ahora me dice que no sabe nada, que usted no fue. Entonces, ¿qué pasa? Es el principio de la no contradicción, Osvaldo. Sí, no. Yo digo cuál aparenta ser la línea de defensa que va a tener, no negar el hecho, porque aparte es imposible negar el hecho, fue tan público. Gente de su propio partido vio mal que Macri no se haya presentado en las anteriores. Sí, no, indudablemente, sí, Manes, todo eso, sí. Y aparte porque mucha gente de su partido fue también, la espiaron ilegalmente, o sea que no solamente fue con los familiares de Lara San Juan, sino que también fue contra todo el mundo, o sea que un papelón terrible, Osvaldo. Contra hijo de uno de los candidatos, Ramiro, del primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires, la madre dijo que fue espiado por la AFI. Sí, así es. Y siguiendo con Charly García, que cumplió años hace tan poquito, vamos a escuchar Juan Represión de su primer grupo, Sui Generis.
que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano y los malos de la historia son los héroes cotidianos. Pobre Juan, el odio que hace mal, esperas a la muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Con represión sueña poder ser invisible, no puede soportar la verdad y el terror lo va a matar. Con represión grita, con represión llora, está tan loco el pobre que hoy en la cárcel se encerró. Esta es la historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Pobre Juan, qué lástima me das. Todos los reprimidos seremos tus amigos cuando tires al suelo tu disfraz. Bueno, seguimos entonces ahora con el programa y vamos a escuchar este audio de Milagro Sala. ¿Qué te parece, Osvaldo? Que habla de la situación de los pueblos originarios en Argentina ahora, pero que no es solamente en Argentina, sino que vamos a ver que un poco es en Latinoamérica, ¿no? Sí, vamos. Creo que es la buena ocasión de hoy poder decir esto, ¿no? Porque a pesar de todo el atropello que estamos viviendo, en estos últimos días, los pueblos originarios fueron muy golpeados, pero muy golpeados. Más los hermanos mapuche. Y yo me quiero solidarizar con ellos, ¿no? Porque en estos últimos días escuchaban algunos medios de la oposición que decían que son indios, que son salvajes, que son 100 únicamente. Y la verdad que me agarró mucho dolor e indignación y repugnancia, ¿no? Porque escuchándole a ellos como que si ellos fuesen los dueños de las tierras de nuestro hermano, cuando vemos que en presión decía Benetton y otros más, sí, son los que se están adueñando de la Patagonia. Y que no solo pasa eso con los hermanos mapuche, sino que pasa con los hermanos Coya, con los hermanos guaraní, con los hermanos Toba, con los pueblos originarios que hoy están siendo avasallados. Porque no es que quieren avanzar con la tecnología, lo que están es dañando el medio ambiente, lo que están desmontando, lo que están llevándose por delante a los hermanos de los pueblos originarios en las tierras. Y la verdad que es uno de los, yo creo que es uno de los temas fundamentales a comenzar a discutir y hablar. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, en buena hora que hayan venido en algún momento, pero lo que sí estoy en contra es que vengan a querer decir que hay que celebrar el 12 de octubre porque es el día que llegaron ellos. Para mí no llegaron, porque lo único que vinieron es a matar a nuestros hermanos, a robar la riqueza de nuestros hermanos. Lo que vinieron es avasallar, es robar nuestra historia y nuestra cultura. Y esto lo quería hacer, decir lo que siento los pueblos originarios, porque la verdad que me duele en el alma de que hoy lo que se apropiaron de nuestras tierras nos vengan encima a decirnos de que únicamente son 100 mapuches
Un poco más faltaba que decir de que nos tienen que desterrar y que lamentablemente un poco más faltaba, pero lo están haciendo, nos están desterrando de sus propias tierras. Y me siento identificada porque cuando nosotros comenzamos a construir nuestras primeras viviendas en Ledesma, donde está Blaquier, ellos hicimos una manifestación bien grande y donde ellos quizás nos dieron un pedazo de tierra creyendo que nos hacían un favor. Quiero que entienda el mundo que las tierras de América pertenecen a los hermanos del pueblo originario, que las tierras de América son las que nuestros hermanos han trabajado, han vivido y ha estado sus abuelos, sus tatarabuelos, ya pasaron más de 500 años. Y que hoy nos vengan a decir de que nos quieran hacer entender que somos un estorbo o que se horroricen porque hay mapuche en la Patagonia, la verdad que pareciera que somos la escoria y vuelvo a reiterar, somos dueños de nuestra tierra, son nuestras tierras y las empresas mineras y todo lo que están, los que nos vienen a desmontar son los que vinieron después. Quisieron hacernos creer de que nos traen tecnología y esa tecnología la verdad que no me interesa. Y guarda, no es que yo estoy en contra del avance tecnológico, estoy a favor del avance tecnológico y no se va a poder parar eso. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que nos vengan a avasallar, que nos vengan a matar a nuestros hermanos para hacernos sentir que son ellos los salvadores de nuestras vidas. Y tener salvadores asesinos no nos hace falta. Tener salvadores que nos discriminan a nuestra piel tampoco nos hace falta. Tener salvadores que a la cual avasallen todos los derechos de nuestro hermano y que nos quieran quitar el territorio tampoco nos sirve. Queremos que haya avance tecnológico, pero sin contaminación. Queremos que haya avance tecnológico sin atropello y sin desmonte, porque lamentablemente eso es lo que se está viviendo en todo el territorio argentino, porque se está viviendo en todo el territorio argentino. Acá en Jujuy, las empresas mineras y litio sacaron los salarios a los pueblos originarios, se llevaron por delante, rodearon con todas las máquinas a las comunidades aborígenes para sacarle el agua, la poca agua que les quedaba para el mineral. Y no es que ese mineral se explote en nuestra provincia, ese mineral sí sale por Chile y desaparece. Y si me dirían de que queda algo de plata para la inversión y el progreso de nuestra provincia, no queda nada. A los pequeños productores de los pueblos originarios les sacaron también esa famosa finca del Pongo para plantar marihuana, ¿sí? Y ojo, vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra del cannabis, porque el cannabis sana, pero lo que estoy en contra es el avasallamiento que estamos sufriendo para los nuevos emprendimientos de Morales. Y esos nuevos emprendimientos del litio, de los paneles solares, del Hilson, que es la basura, de la marihuana, ese emprendimiento son únicamente beneficio para unos cuantos, y esos cuantos son amigos y familiares de Gerardo Morales. Por eso es que, vuelvo a reiterar, me solidarizo con mis hermanos mapuche, me solidarizo, y la verdad que me sorprende que esta altura de la vida que uno está transitando, nos vengan a querer engañar o decirnos de que los hermanos mapuches tienen que desaparecer, porque un poco más faltaba que nos digan eso. Nosotros existimos y una cosa es de que nos hagamos ver todos los días. Otra cosa que muchos de nuestros hermanos están trabajando en el campo, están trabajando en el territorio, están trabajando en la selva, están trabajando porque esas son las tierras que les pertenecen a ellos. Con eso no quiere decir de que nosotros no existamos. Nosotros existimos y no nos van a sacar de nuestras tierras. Muy claro lo dijo un hermano mapuche hace unos días. Son tierras de ellos y ellos van a morir parados. Y es lo que consideramos que tiene que ser así, porque las tierras son de ellos, son de sus tatarabuelos, son de por vida fueron las tierras, con la diferencia de que los pueblos originarios, en nuestra época, en nuestras mejores épocas, antes que venga a colonizarnos Colón, teníamos nuestro territorio y no nos hacía falta ni escritura, no nos hacía falta ni un escribano, ni nada por el estilo, éramos dueños de nuestras tierras. Para nosotros era una sola Aviala, y hoy que nos vengan a sacar las tierras nuestras, me agarra mucha indignación. Quería tocar este tema porque los pueblos originarios de Argentina están muy tristes. Y vuelvo a insistir, no podemos permitir que los inmigrantes que hoy viven en la Argentina, algunos, no todos, algunos inmigrantes que se crean dueños de nuestros territorios,
en nuestro territorio, en nuestra tierra. Nosotros la tierra la trabajamos, la tierra sirve para comer, para dar de comer a los animales, es para vivir. Si ustedes me preguntan a mí si yo elegiría una bandeja de oro o una bandeja de semillas, elegiría la bandeja de semillas, porque la semilla me da vida, la semilla me da trabajo, la semilla me da para poder trabajar la tierra. Y vuelvo a reiterar, el dolor, yo sé que el dolor que uno tiene, lo tienen muchos hermanos de los pueblos originarios, y por eso hago ese grito de auxilio, socorro, o como quiera llamarse, o como quiera decirse, que nos ayuden a parar un poco la mano con el atropello que estamos sufriendo. Bueno, creo que Milagro fue clara y contundente como siempre, ¿no, Osvaldo? Yo rescato 3 cosas que ella dice, ¿no? La primera de ella dice, bueno, dice que somos indios. Y sí, son indios. Y nosotros tenemos que reconocer que los indios tienen tanto derecho como los no indios a estar, y que de última es la misma cosa, ¿no, Osvaldo? ¿Desde cuándo hacemos esa diferencia, indios y no indios? Sí. Después otra cosa, el argumento de cantidad, ¿viste? Y son 100. Y si fuera uno solo, ¿cuál es el problema? Porque tienen que ser muchos. Pero a mí lo que sí me gusta son 2 cosas que ella plantea, ¿no, Osvaldo? Lo primero, que es esta economía extractivista primarizada, donde nuevamente parece que estamos en el siglo XIX, Osvaldo, o antes del siglo XIX, donde venían, se llevaban las riquezas en bruto a costa de la sangre y el trabajo de los pueblos originarios, ¿no? Desde mucho antes, como fue siempre, desde la época colonial, en que después, bueno, cuando los 2 países se independizan de España, siguen con la misma práctica, ¿no? Qué sé yo, recordar que llevaban la plata de la actual Bolivia a Europa, y después empezaron a llevar el estaño cuando ya Bolivia era independiente, o en Perú que sacaban el cobre y después también exportaban el cobre. O sea, realmente cómo fueron extrayendo todas las materias primas, como ahora se está haciendo con el litio, para que se haga el carbonato de litio fuera de nuestro país, ¿no? Es toda una lucha que es complicada. Por eso me gustó a mí de las cosas que dijo, el rescate que hizo al no 12 de octubre, ¿no? Un rescate al revés. Interesante, Osvaldo. Y qué interesante, porque vos decías el oro y la plata que se llevaron de América, pero se le siguen llevando, porque lo mismo está ocurriendo, digamos, en la... que eso era en la colonia, y ahora es igual, ¿no? Que fue justicia hacer la... Pero digo, el oro... con lo mismo. El oro en la Amazonia, ¿viste? Ni siquiera han cambiado. Sí. El oro en la Amazonia, como vamos a ver después ahora cuando veamos lo que pasa acá en Brasil. Y es interesante porque el 12 de octubre nos interpela de una manera que tiene que hacernos repensar nuestra forma de entender la civilización y avanzar hacia lo que nosotros somos, estados plurinacionales. Y cuando digo estados plurinacionales, no me refiero únicamente, a démosle un poquito de tierra para que vivan bien. No es eso. Es un ida y vuelta. O sea, ellos tienen tanto derecho a hablar su lengua como nosotros tenemos la obligación de aprender su lengua. Así como ellos tienen que aprender español, nosotros tenemos que aprender las lenguas originarias. Es un ida y vuelta, y nosotros también podemos aprovecharnos de alguna forma de sus, por ejemplo, propiedades colectivas. ¿Por qué las propiedades colectivas pueden ser únicamente algo de los pueblos originarios? ¿Por qué no cambiar este modelo que tenemos de derecho y de justicia que viene desde Roma y que vino desde los colonizadores? ¿Por qué no podemos pensar en formas diferentes? A eso me refiero, Osvaldo. Yo creo que el carácter de Estado plurinacional, muchos lo presentan como si fuera un Estado excluyente, ¿no? Que excluye a los que no son originarios. En realidad todo lo contrario, es un Estado que incorpora las demás comunidades, o sea que todos estamos en Estado plurinacional. Por eso es plurinacional. El que era excluyente es el Estado decimonónico que se instauró acá en América. Digo porque cuando se independizó, no, porque cuando estaban los españoles, los ingleses y los franceses que hicieron lo mismo, tampoco podemos discriminar, parece que fueran solamente los españoles, todos hicieron lo mismo. Ellos no eran estados plurinacionales, eran estados hechos para europeos. No, nosotros queremos que el Estado sea para todos. Y toman esa imagen, sobre todo, Ramiro, quería destacar un poco lo del 12 de octubre, porque los que hablamos hoy, el programa anterior, habíamos hablado de los que están a la derecha de la derecha, son los que rescatan el 12 de octubre como si fuera la panacea. ¿Por qué el 12 de octubre? Yo creo como cuando yo era chico que festejaba el 12 de octubre.
Sí, cuando era chico pasaban un montón de cosas también, no solamente el 12 de octubre. Escuchemos Sí, alguno de estos disculpame. personajes, Osvaldo. Dale, eso está bueno, a ver. Pablo Casado, presidente del Partido Popular Español. Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad. José María Aznar, ex primer ministro español. Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Santiago Abascal, presidente de Vox. ¡Qué orgullo sabernos herederos de los que descubrieron el Nuevo Mundo, de aquellos que pusieron fin al genocidio de los pueblos indígenas! Nosotros no pedimos perdón a los progres. Bueno, después de escuchar lo que decían, realmente espantoso, viniendo de políticos que se dicen que son importantes, ¿no? Uno hablaba de que los nombres, ya por el nombre nomás tendría que haber decidido la hispanidad, y el otro que terminó con el genocidio que produjeron los españoles. Acá realmente, no sé, les atrasa la historia a la derecha, o sea, o la están reescribiendo. En realidad no sé, es una retórica tan retorcida la de ellos, Osvaldo, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que es la oposición a los movimientos de los colectivos afrodescendientes. Ellos dicen que lo normal es la igualdad y la democracia, y que cuando ellos piden más derechos, ellos quiebran esa igualdad. Entonces que los racistas son ellos. ¿Vos entendés cómo ellos hacen todo un juego tratando de, en lugar de ser victimarios, pasar por víctimas, ¿no? Lo mismo que las mujeres y los hombres somos todos iguales legalmente. Entonces, cuando las mujeres piden protecciones especiales, rompen ese equilibrio, y ellas son las machistas, por romper el equilibrio que existe. Es una cosa, digamos, de loco, ¿no, Osvaldo? Sí, que se da sobre todo en los sectores estos de muy de derecha, ¿no? Que lo dan en todos los niveles, lo dan en los niveles, cuando acá se habla de derecho del trabajo también están en el mismo discurso, en la actualidad, ¿no? Que ellos quieren que seamos todos iguales, entonces seamos todos iguales, no hay que haber convenciones colectivas de trabajo, no hay que haber nada, porque las dos partes están en igualdad de condiciones. Y se ve acá también en las cuestiones de género y en las cuestiones con los pueblos originarios, con los que habitaban originalmente en América. Realmente no deja de sorprenderme, no lo había escuchado, no tengo palabras, no lo había escuchado. Estamos hablando nada más ni nada menos que del presidente del Partido Popular, el segundo o el primer partido, dependiendo de las elecciones como le va, de España. Estamos hablando del que fue presidente, José María Aznar, y estamos hablando de la revelación, el tercer partido, que es Vox, ¿no? Abascal. O sea, realmente no son figuras, como bien dijiste vos, Osvaldo, no son figuras menores, ¿eh? No son figuras. No, realmente no. O sea, qué suerte que no lo había escuchado, Ramiro. Antes. Pero eso oculta dos cosas en realidad, porque es funcional a una industria extractivista donde las multinacionales son las que tallan, y donde tratan de ocultar todo este tipo de ecocidio, como se dice, ¿no? Porque como bien decía Milagro Sala, se están llevando todo, están desmontando todo, estamos volviendo a dejar las cosas contaminadas, como pasa en la Amazonia, que hemos visto tantas veces, como pasa con los desmontes, porque ya lo tratábamos en los pueblos originarios de Salta, ¿te acordás, Osvaldo? Cuando los desmontaban todo para vender las maderas afuera, como no pueden vender las maderas no certificadas de la Amazonia, van a vender maderas no certificadas de los montes salteños y santiagueños. Van ampliando la frontera, y eso nos lleva al Bolsonaro de nuevo, digamos, al suprasumum, porque el año pasado el asesinato de indígenas en Brasil fue de un 61% superior al del 2019, que ya fue gravísimo, que Bolsonaro, una de las primeras cosas que hace es desmontar todo lo que es la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, que es la que hace una especie de contralor y de custodia de que no invadan las tierras de los pueblos originarios. Pero no lo hacen, Osvaldo, no lo hacen. Fueron 182 indígenas asesinados, Osvaldo, asesinados el año pasado. No es poca cosa, ¿no te parece? Historia parecida en Colombia con los pueblos originarios, ¿no? Que este último tiempo
tiempo ha habido una represión, y no solo represión, porque a veces la represión no es solo con las armas, sino con la mala alimentación y que terminan de desnutrición, sobre todo los pueblos originarios, ¿no? Principalmente en la región del Cauca, en Colombia, claro, muy bien colocado. Claro. O sea que, porque a veces parece que la represión solamente es con tiros, ¿no? Como pasa acá, sino también a través de la mala alimentación o la poca nutrición que reciben por su origen o por donde están, y terminan también con un genocidio. Mira, en Brasil, además de los asesinatos, se registraron 263 invasiones a reservas indígenas, la mayoría por los extractores ilegales de mineral, que le dejan todos los ríos contaminados con cianuro, Osvaldo. Por los madereros, que también son todos ilícitos. Y bueno, y los conflictos el año pasado, en plena pandemia, aumentaron el 174% con relación al 2019. Principalmente por la acción de Walter Salles, que era el ministro, digamos, del medio ambiente, que fue inclusive a oponerse a que la Policía Federal y los agentes del IBAMA, del Instituto Brasilero de Medio Ambiente, destruyeran las maquinarias con la cual estaban haciendo desmonte ilegal. Por ley tiene que destruirse, porque todo lo que se comienza se destruye, ¿no, Osvaldo? Claro, sí. Él fue personalmente a evitar eso. Bueno, ese no es más ministro, ahora es ex ministro, ¿no? Terrible, o sea, tenemos... El que lo reemplazó no debe ser distinto, de todas maneras, Ramiro. Exactamente. Tenemos madereros, mineros, cazadores, pescadores ilegales, terratenientes que les invaden las tierras para apropiarse de la madera y avanzar con la frontera agropecuaria, buscadores de oro. Es terrible, Osvaldo, ese mix, ¿no? Sí, realmente sufren todos los males y si no hay un apoyo decidido del gobierno, están peor todavía de lo que podrían estar. Bueno, esa es una de las cosas por las cuales también Bolsonaro fue denunciado, pero no fue, al final se retiró esa denuncia de este informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero sí se va a elevar a la Corte Internacional porque murieron 1.200 indígenas, 1.224 indígenas en realidad, y se contaminaron 60.000. Porque les mandó cloroquina, no les mandó vacuna, Osvaldo, no les mandó médico, no les mandó nada. O sea, les mandó cloroquina para usarlos de cobaya, de conejito de Indias, ¿viste? O sea, fue una cosa terrible, lo que fue propio de un régimen nazista, ¿no? Nazi, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. No, realmente cosas muy difíciles. Por eso me parecía que más que nunca hoy este apelo de Milagro Sala tiene valor casi ecuménico, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, y es el momento de hacerlo público, porque la verdad que estas cosas nunca se llegan a conocer, ¿no? O que trasciendan, que realmente alguien que se considera, porque es así de ese origen, pueda defenderlo con tanta solvencia, ¿no? Y como para ir cerrando esto, Osvaldo, me parece que muy bien lo que vos dijiste, pero yo quiero recuperar lo que el 12 de octubre significó por ahí, no un encuentro, sino un avasallamiento de derechos, diezmaron a la población de los pueblos originarios. O sea, al año 1700 se calculaba que el 90% de los pueblos originarios habían desaparecido de Latinoamérica. Pero después de los procesos de independización, no fue mejor. Continuamos, no. Y tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Vos en un programa hablaste de la masacre de Napalpí, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, y Ramiro, no nos olvidemos que nosotros, la primera declaración de independencia fue redactada en 3 idiomas, o sea que había una conciencia en algunos, pero de la Argentina estoy diciendo, pero después vencieron los que no querían eso, los europeizantes, ¿no? Uh-huh. El sector más europeizante de los que querían liberarse prefirieron palabras de Sarmiento, no resangre gaucha, ¿no? Que son ni más ni menos los gauchos fueron parte de pueblos originarios, o sea, en parte de su sangre. Y les tocó vencer a los otros, entonces también se fue ocultando. Y después de 200 años, recién ahora está saliendo y te encontrás con que la prensa lo ataca y todo lo demás. Pero yo quiero ir más allá, Osvaldo. Yo quiero hacer, digamos, un llamado, apelar, digamos, a los nuestros, a los progresistas que todavía muchos de ellos están imbuidos de ese espíritu decimonónico, eurocentrista, y no entienden que el diálogo y justamente
la alteridad, entender al otro como parte de uno, es el camino, porque dentro de los nuestros, digamos, tanto en Brasil como en Argentina, dentro de los sectores progresistas, hay gente que todavía sigue pensando en la nación latinoamericana con los blancos, donde habría una especie de añadido, ¿viste? Una notita de color, este es territorio indígena. No. Me parece que la cosa tiene que ser más profunda, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Lo que vos hablabas del Estado plurinacional. No es le damos un terrenito al Estado plurinacional. Le damos derecho. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Continuamos en el próximo programa. El próximo. Vamos, hasta la próxima.